Aclarado más o menos el concepto, dejemos sentado que cuando hablamos de interliterario en esta exposición nos referimos a los cruces que se dan entre personajes, argumentos y secuencias de dos obras diversas, aunque evidentemente relacionadas. Podría pensarse que esta perspectiva cae dentro de lo que la teoría de la literatura, en un derroche neológico digno de mejor causa, ha llamado unas veces intertextualidad, otras veces transtextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad o architextualidad. Casi siempre estos rótulos se refieren, como indica su base léxica, textus, entendido como secuencia o trabazón de palabras, a las coincidencias, citas, glosas, plagios de frases, de expresiones, de giros que se dan entre dos piezas literarias. La culminación de ese tipo de fenómenos es sin duda el Quijote de Pierre Menard del cuento de Borges. Se trata de un caso de intertextualidad total, absoluta. No vamos a ocuparnos en esta conferencia de estos asuntos, sino de las fricciones, los conflictos, la sensación de extrañeza que se dan cuando estructuras mayores del relato, personajes, lances argumentales, saltan de una obra a otra y merecen el comentario y la atención de la voz narradora o de las criaturas fictivas. Como ven, el neologismo interliterario no es un capricho, es una imperiosa necesidad crítica. Concluidas las palabras de gratitud y esta explicatio terminorum, pasemos al desarrollo de la comunicación. Bueno, sin duda, la dialéctica entre los tres Quijotes, el de 1605, el de 1614 y el de 1615, constituye una de las cuestiones que más han apasionado a los investigadores áureos desde el siglo XVIII a nuestros días. Lamentablemente, al menos en nuestro concepto, la mayor parte de las energías han derivado hacia un asunto que nos parece menor: las adivinanzas, las conjeturas en torno a la identidad del individuo que firma Alonso Fernández de Avellaneda. Esta preocupación, esta inquietud de la crítica, da de barato la veracidad de las palabras cervantinas en el prólogo de 1615, cuando habla de la aflicción que debe tener este señor. Sin duda es grande, pues no osa aparecer a cielo abierto, a campo abierto y a cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. El resultado de este interés es, como bien se sabe, una inmensa bibliografía que ha acabado atribuyendo el Quijote de Avellaneda a la mayor parte de los integrantes del Parnaso español, a algunos escritores ocasionales y a personajes exóticos cuyo contacto con nuestra literatura es más bien limitado. En los últimos tiempos, Pilar Gutiérrez Alonso investiga sobre un poco conocido sacerdote llamado Alonso Fernández, párroco de la Avellaneda, en Ávila. Menos atención se ha dedicado a analizar desde la distancia y el escepticismo crítico la estructura, valor y sentido del segundo Quijote, Quijote de Avellaneda, el de 1614. Algo más, aunque no demasiado, entiéndase siempre este no demasiado, dentro de las ingentes proporciones de la bibliografía cervantina, nos hemos ocupado entre todos del influjo que pudo tener este segundo Quijote sobre la redacción final de la segunda parte, publicada en 1615 por Cervantes, que no fue poco. No hay duda de que la aparición del Quijote de Avellaneda constituyó un hito decisivo y un acicate para que Cervantes culminara su obra. Hay indicios racionales, siempre sometidos a dudas y corroboraciones, para afirmar que, pese a haber anunciado su inminente publicación en el prólogo de las novelas ejemplares en agosto de 1613, un año después del relato, que había de tener 74 capítulos, solo había alcanzado el 58. La primera referencia al libro del continuador aparece en el capítulo 59. En los meses que siguieron, estamos en el otoño de 1614 y el nuevo libro se aprobó el 17 de marzo de 1615, Cervantes tuvo que acelerar el ritmo de escritura y buscar nuevos argumentos y situaciones que dieran adecuada respuesta a la obra de su rival. Nuestro propósito es apuntar, simplemente apuntar, cómo la aparición del Quijote de Avellaneda proporcionó al primer autor la posibilidad de profundizar en una de las claves estéticas más sorprendentes de su nuevo relato. Para el conjunto de los lectores, incluidos aquellos que no se proponen racionalizar ni verbalizar en qué consiste el particular encanto y la extrema originalidad del Quijote de 1615,
Está claro que una de las novedades fundamentales es el peso que adquieren en esta última entrega los juegos meta e interliterarios. En el Quijote de 1605, como en el de Avellaneda, la literatura es algo exterior a la obra, a la acción narrada. Por un lado, es el cauce que permite la transmisión de unos hechos hipotéticamente reales. Se trata de unos anales, una historia que como género literario está en las antípodas del realismo, aunque tenga como propósito último el reflejo de la verdad. Por otro lado, el receptor se encuentra con una inusual presencia de diversas instancias autoriales del relato central. La voz del mismo Cervantes, que tantas veces habla directamente al lector en nombre propio, el cronista que redacta los Anales de la Mancha, el sabio moro Cide Hamete Benengeli, que registra la mayor parte de los capítulos de la vida sin par del hidalgo, y el traductor morisco. Estas intromisiones rompen la fe ciega que otorgamos en otros relatos al narrador omnisciente. Provocan el extrañamiento, la distancia, y ponen ante nuestros ojos la perspectiva escéptica de que estamos ante una arquitectura del ingenio, no ante una consignación o traslado de hechos reales, y nos invita a reflexionar y a discutir y matizar su mensaje. Dentro de la acción narrada, la literatura es una realidad, es una experiencia que determina la locura del hidalgo manchego, porque necesitado de la fantasía para dar sentido a una vida anodina y sin alicientes, aunque pacífica y razonablemente cómoda. El Quijote no es una epopeya del hambre, como es su casi contemporáneo el Buscón, sino que refleja puntualmente lo que parece ser la vida cotidiana de esa etapa en ese medio. Alonso Quijano busca refugio en las aventuras de los caballeros andantes. Persigue un universo enteramente ajeno, opuesto en muchos de sus rasgos al que ha de vivir cada día en ese innominado lugar de la Mancha. La fantasía literaria se presenta como el reino de lo otro, en choque con la realidad tangible que tiene ante sus ojos, la que puede tocar cada día, la que ha de vivir fatal, forzosamente. Así pues, los nobles castellanos de los libros de caballerías sustituyen en su cabeza a los resabiados venteros que ven sus ojos, y altas damas a las mozas del partido y las hermanitas del buen pecar, gigantes a los molinos harineros, ejércitos lujosamente pertrechados a los polvorientos rebaños que rastrojean en las llanuras manchegas, y naturalmente el imaginario brío de Rocinante, trasunto irónico del potro rucio y otros corceles del romancero general, como sabe muy bien Mariano de la Campa, deja en sombra a ese Rocín que tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela. Y por último, la princesa y gran señora Dulcinea del Toboso, sobre las bellas bella, borra por completo a Aldonza, aquella moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho. Ocasionalmente, en el Quijote de 1605 se produce el desengaño, pero solo ocasionalmente. Realidades que en un momento parecen presentar todos los rasgos del universo fantástico, y así lo llega a sentir el lector, se revelan como algo vulgar, ridículamente real. Este juego es el que preside la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, en el capítulo 19, o la de los batanes, en el 20, que mantiene en vilo no solo a los personajes, sino también al lector, hasta que las luces del alba les permiten conocer descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido, que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. A pesar de esos momentos de desengaño, creo que no resulta difícil adivinar dos escalones, dos niveles en el relato de 1605. Los capítulos primeros nos cuentan la permanente y fracasada batalla del caballero para que los demás acepten el mundo fantástico que se ha empeñado en crear. Y sin embargo, en la segunda mitad de esa primera parte, Cervantes cambia el artificio cómico, que corría el peligro de embotarse por el uso, y presenta un grupo de personajes que creen conveniente transigir con las fantasías del hidalgo. El cura, el barbero, Dorotea y sus amigos adoptan el código de las caballerías para poder llevar a Don Quijote en un carro de bueyes, preso y arrojado, pero sin violencia. Ahora los que lo rodean le dan por sus cartas. La treta a que recurren se ajusta al juego que el hidalgo manchego había puesto en marcha. A pesar de la presencia de la literatura y de la metaliteratura,
Uno de los encantos y quizá la razón fundamental del éxito del Quijote de 1605 fue el que los lectores creyeran ver en sus páginas un ámbito alejado de las tentaciones y trampas de los clichés literarios, un universo que podían identificar con aquel del que tenían experiencia directa, que habían podido ver por vista de ojos. La buena acogida del público, basada en muchos factores, uno de ellos ese realismo, ese permitirles ver su propia vida reflejada en las páginas del libro, el éxito comercial de esa primera parte debería haber provocado que la prometida continuación del relato viera la luz de manera inmediata, en el tiempo indispensable para pergeñarla, para pasar los trámites administrativos, componerla e imprimirla. Y eso se sustancia en 2, 3, 4 años, ya parece incluso un exceso. El autor, además, debería sentirse espoleado por las circunstancias económicas en que se desarrollaba su vida. Si hemos de atender a lo que nos dice en la aprobación de la segunda parte el misterioso licenciado Márquez Torres, entre 1605 y 1615, Cervantes no vivió en la abundancia. Ahora nuestro amigo Alfredo Alvar nos dice que sí, pero no lo ha demostrado, al menos yo no. Lo que dice ese presunto contemporáneo, Márquez Torres, que se identifica mucho con el propio Cervantes, era viejo, soldado, hidalgo y pobre. En consecuencia, cabría esperar que bien a la caza de algún dinerillo, alguna plata, que siempre hace falta, obtenido por la venta del privilegio, o de algún beneficio propiciado por la fama que pudiera darle la nueva publicación, Cervantes se hubiera apresurado a redactar la segunda entrega para aprovechar el tirón de la primera. Pero no fue así. La aparición de su segundo Quijote se demoró 10 años. Y en ese tiempo, apareció otro, ajeno a su pluma, que se le adelantó para aprovechar la expectativa creada y no satisfecha desde 1605. Esa pereza o remolonería cervantina ha suscitado no pocas interrogaciones y ha dado lugar a algunos intentos de explicación. Podemos considerar 3 de ellos. 1. El limitado beneficio económico que el autor obtuvo del éxito de su obra, que no lo sacó de pobre. 2. El miedo de decepcionar a los entusiastas lectores de la primera parte y no revalidar su crédito. Y 3. La aspiración a ser reconocido como escritor culto y trascendente, lo que presumiblemente le habría llevado a ocuparse con preferencia de la redacción de los trabajos de Persiles y Segismunda, cuyo 4º centenario conmemoramos en este año, restando horas de trabajo a la elaboración de la segunda parte del Quijote, que era al fin una obra de burlas y sin duda alguna no era lo que en ese momento estaba persiguiendo en su cabeza Cervantes. A pesar de estas dudas y temores, Cervantes estaba convencido de que había escrito una obra singular y de extraordinario relieve. Así lo manifestó orgulloso en el viaje del Parnaso. Yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno en cualquiera sazón, en todo tiempo. Pero ese orgullo no podía conjurar el temor de desilusionar a sus lectores con la repetición de los mismos recursos narrativos e idénticos artificios cómicos. Cervantes no podía seguir con las escenas de entremés que acaban en palos, ni con los burdos engaños de que hacen víctima al hidalgo los demás personajes, como le reprochó unos siglos más tarde Nabokov en su famoso curso sobre la genial novela. En esta continuación de las aventuras del hidalgo manchego tampoco podía abandonar la impronta realista ni el acento cómico. Cervantes no podía derivar hacia un universo exótico y fantástico, a un tono trascendente. Eso era lo que estaba haciendo con el Persiles. El nuevo Quijote tenía que ser legítima y reconocible prolongación del primero, pero al mismo tiempo no podía ser repetición de sus artificios narrativos y humorísticos. Aunque la redacción se dilató en el tiempo, no parece que el autor tardara mucho en imaginar por qué derroteros no explorados había de llevar su creación. Todo indica que desde el primer momento determinó que el nuevo juego que iba a conformar una de las claves de la segunda parte sería una variante fantástica, una pirueta intelectual, una atractiva quimera, pero capaz de incardinarse en las coordenadas de lo real, es decir, de lo que el lector podía percibir como real. No se abandonan, pues, las claves del realismo de la primera parte. La acción empieza en el lugar de la Mancha, con personajes familiares y enteramente previsibles por los lectores: el cura, el barbero, el ama y la sobrina.
y con una situación que retoma las figuras en el mismo punto en que las dejamos en el capítulo 52 de 1605. Pero en la segunda parte, como ha observado la crítica, el peso de la literatura crece desde el primer momento y además se mete de lleno en la acción. No es algo que está fuera, sino que se integra plenamente en la peripecia narrativa. Ahora no es Don Quijote el que proyecta sus alucinaciones sobre la realidad. Son las fantasías literarias las que se cuelan y determinan las peripecias argumentales. Muchos de los personajes con que se encuentran en su caminar Hidalgo y Escudero ya conocen sus aventuras, porque han leído la novela de 1605. Difieren del cura, del barbero, de Dorotea o de Don Fernando, en que no necesitan ninguna experiencia previa para conocer el universo fantástico en que quiere vivir el hidalgo manchego. Lo conocen antes de haberlo visto, porque la mente creadora de Cervantes ha logrado dar carta de naturaleza, ha convertido en evidente para el lector, en contra de todas las evidencias y experiencias sensibles, la fusión de los diversos planos de la ficción. La condescendencia con que tratan a este loco de las caballerías, que les resulta familiar y con el que están deseando interactuar, como ahora decimos, no deja de exasperar a los que no participan de ese conocimiento literario. El clérigo del Palacio de los Duques es el ejemplo más logrado de los que se ponen de los nervios al ver a toda la sociedad que los rodea, jugando ridícula y descabelladamente, desde su perspectiva, a caballeros andantes. Desde los primeros capítulos de la segunda parte, mucho antes de que Cervantes tuviera noticia de la existencia de la obra de Avellaneda, se manifiesta con claridad una nueva dimensión humorística, la pirueta meta e interliteraria que sitúa en el mismo plano de la realidad narrada la acción actual que viven los personajes y las referencias a las aventuras impresas en 1605. Se trata de un humor escéptico y desconcertante, experimental, pero enteramente inteligible para todo tipo de lectores. Recordemos que en el capítulo segundo, Sansón Carrasco trae la noticia de la edición del primer Quijote, con la lógica sorpresa, y tan lógica con la lógica sorpresa de los protagonistas y la perplejidad de Sancho y su reflexión metaliteraria, porque también los analfabetos metaliterarizan, no olviden esto. Esa reflexión metaliteraria gira en torno a esa perspectiva quimérica, enteramente irreal, contraria a toda experiencia humana del narrador omnisciente. Recordemos el texto. Habla Sancho. Anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuesa merced con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mentan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, como las pudo saber el historiador que las escribió. Don Quijote, naturalmente, no puede resolver la duda más que recurriendo a una explicación fantástica. Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. Como hoy, cuando algún periódico nos hace una entrevista, casi todos estamos impacientes, inquietos, por ver qué habremos dicho. Saben ustedes que existe un proceso de edición que cambia muchas veces sustancialmente las declaraciones prestadas. Y Don Quijote también está inquieto. A Don Quijote le asalta también este temor. Pensativo, además, quedó Don Quijote esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en el libro. No se le oculta a Don Quijote que la publicación de su historia es enteramente ajena a cualquier proceso natural. Se sorprende de la inmediatez. Aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto. Y se sorprende porque sabe que entre lo acontecido y su transformación en el relato siempre tiene que existir una insalvable distancia temporal. Este intento de racionalización de lo quimérico obliga al lector a reparar en el doble y tramposo juego mortal que ha introducido el personaje. Sus hazañas no pueden separarse del relato, solo existen porque en él se cuentan. Mejor dicho, ni tan siquiera en él existen. La sangre aún enjuta es mera imaginación del hidalgo.
Y de este laberinto sale Don Quijote y admitimos también salir los lectores con el recurso habitual en la novela a un expediente fantástico. Con todo eso imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento, las habrá dado a la estampa. Sigue Don Quijote, en su pasión monomaníaca, envuelto y revuelto en sus imaginaciones, fabulando sobre la naturaleza y tono del relato que se le ha anunciado, y temiendo que no se ajuste a la realidad. Se desconsuela gratuitamente, sin motivo ni razón, cuando, atendiendo a los prejuicios sociales, se pone a pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Este juego ilusorio adquirirá una nueva y más compleja fuerza cuando entra en contraste con la descripción, esta sí realista, del bachiller Sansón Carrasco. Esta descripción es contraria a los tópicos literarios, es una descripción atenta a los detalles contrabalanceados que rozan lo grotesco y lo chocante. El provocador de las reflexiones meta e interliterarias de Don Quijote y Sancho, aunque se llamaba Sansón, no era muy grande de cuerpo, ya empezamos mal. Aunque muy gran socarrón, de color macilento, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y burlas. La segunda parte va a estar marcada, desde esos primeros capítulos, por la antítesis entre las imágenes de la vulgaridad cotidiana, que nada contradicen nuestra observación, y las lucubraciones sobre los mecanismos del discurso literario y sobre las interferencias entre los distintos ámbitos imaginarios. Esta sutil humorada meta e interliteraria encontró una oportunidad para su desarrollo y profundización cuando a Cervantes le llegó la noticia de que un tal Alonso Fernández de Avellaneda se le había adelantado, y 9 años después de la edición de la primera parte del Quijote, no al día siguiente, 9 años después, había sacado a la luz un segundo tomo que continuaba las aventuras del caballero. Contra lo que han mantenido la mayor parte de los cervantistas, no deja de sorprender la inquina con que recibió el homenaje implícito que suponía la continuación de su novela. Tanta indignación solo pueden hacer de las palabras que Avellaneda le dedica en su irritado prólogo, cuando lo califica de manco, viejo, descontentadizo y envidioso. Estos insultos, si así queremos llamarlos, nacen probablemente no del odio o el desprecio, sino de la frustración que debió de sentir Avellaneda al leer en los preliminares de las ejemplares que el primer autor del Quijote, que parecía olvidado de su promesa de 1605 a los lectores, se disponía a sacar en breve una segunda parte, que inevitablemente iba a dejar en la sombra su trabajo de varios años. Por lo demás, la novela impresa en Tarragona, olvídense ustedes de las quimeras que han ido acumulando los cervantistas sobre este asunto, la obra se publicó en Tarragona sin duda, no causó más molestias ni perturbó el panorama literario. A pesar de las 2 ediciones que aparecieron en 1614, no una, como se creía hasta hace 2 días, hasta el 2008 creíamos que era una única edición, pero son 2 efectivamente. Está eso perfectamente establecido y demostrado. Esa novela, a pesar del éxito inmediato, no tuvo apenas recorrido comercial. Quedó eclipsada en la consideración de los lectores y en los anaqueles de los libreros por la segunda parte de 1605. Sin embargo, Cervantes se empeñó en convertirla en uno de los protagonistas de su obra maestra. Desde el capítulo 59, en que se cita por primera vez, hasta el prólogo, que se le dedica casi en exclusiva, Avellaneda se convierte en una presencia constante en las peripecias finales de Don Quijote. Puede afirmarse que no ha tenido mejor propagandista que el propio Cervantes. Cuando aparece por vez primera el Quijote de Avellaneda en el relato cervantino, el lector ya está familiarizado con la interacción entre el texto literario de 1605 y lo que se nos presenta como realidad. Sansón Carrasco o los duques han leído la primera parte y actúan siempre en función de ese conocimiento que les ofrece las claves para bregar con los protagonistas. Lo que se añade en el capítulo 59 es un nuevo plano de la ficción, es una vuelta de tuerca. En un guiño humorístico, Cervantes presenta como un hecho normal, racionalmente aceptable, la situación, no ya quimérica, sino decididamente absurda, de que unos lectores, don Jerónimo y don Juan, se encuentren en una venta con el protagonista de una obra de ficción. Los saluden cariñosamente, echando los brazos al cuello,
admitan el debate sobre su identidad y acepten que el caballero de la novela de Avellaneda es un suplantador delictivo. Sin duda vos, señor, sois el verdadero Don Quijote de la Mancha, norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego. El episodio da pie para que Cervantes bromee, con imperturbable naturalidad, sobre sus propios descuidos en la construcción del relato de 1605. Resulta evidente que a instancias de los atentos lectores que tuvo la novela desde su primera estampa, el autor se vio obligado a reparar en los olvidos e incoherencias de su narración. Recuérdense los infructuosos intentos de dar verosimilitud al episodio del robo del Rucio. Y ahora, por boca de sus protagonistas, Cervantes echa cínicamente sobre la pluma de Avellaneda sus propios dislates y descuidos. Habla Don Quijote y dice, yerra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia. Porque aquí dice que la mujer de Sancho, mi escudero, se llama Mari Gutiérrez. Y no llama tal, sino Teresa Panza. Y quien en esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia. Y a esto dijo Sancho, donosa cosa de historiador. Por cierto, bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos, pues llama a Teresa Panza, mi mujer, Mari Gutiérrez. Y empieza a detallar, sin transición, como si estuviera hablando de realidades homogéneas, los cambios que se han producido en la caracterización de los personajes al pasar del texto cervantino al de Avellaneda. Don Jerónimo, en funciones de crítico literario, comunica a Sancho los cambios que ha sufrido su persona desde el relato de 1605 al de 1614, en vivo contraste también con el individuo que tiene ante sus ojos, es decir, el de la narración publicada en 1615. Dice don Jerónimo, no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra, pintaos comedor y simple, y no nada gracioso, y muy otro del Sancho que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe. Como es bien sabido, en esa conversación se fragua un giro argumental de extrema importancia. El protagonista, ficticio, claro está, pero dueño de su destino al mismo tiempo, decide desmentir a Avellaneda, decide incumplir lo anunciado por Cervantes en el último capítulo de la primera parte y dirigir sus pasos a Barcelona, evitando pasar por Zaragoza, donde ha ubicado sus andanzas la novela de 1614. Cuando el hidalgo manchego llega a la ciudad condal, sus anfitriones conocen los dos relatos y arremeten contra el de Avellaneda. Dicen, bien sea bienvenido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien sea venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo, que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel que nos escribió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores. Lo que motiva un comentario de Sancho en el que no falta una punta de sorprendido escepticismo sobre la actualidad bibliográfica y la rapidez con que la buena sociedad se ponía al corriente de las novedades literarias. Estos bien nos han conocido. Yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa. La ficción novelesca de 1615 vuelve a la fantasía interliteraria cuando en el paseo por el Cal, la calle donde se agrupaban la mayor parte de las imprentas barcelonesas, Don Quijote entra en una de ellas y vio a sí mismo, estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título le respondieron que se llamaba La segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. A pesar de la evidencia de que se trata de una ficción, verosímil, pero ficción, todos los editores y estudiosos hemos caído en la tentación de confundirla con la verdad y especular sobre la posibilidad de que el Quijote de 1614 se hubiera imprimido en Barcelona, a pesar del pie de imprenta tarraconense y de todas las circunstancias que lo avalan y corroboran. La actividad de la imprenta de Felipe Roberto en Tarragona, los funcionarios que extienden la aprobación, la letrería y la disposición tipográfica, es decir, todo. En la primera visita a las Cortes de los Duques, en los capítulos 30-57 de esa segunda parte cervantina, no se tenía noticia de la existencia de la continuación,
pero sí se conocen cuando el caballero y el escudero regresan de Barcelona en el capítulo 68, porque Altisidora ha tenido una visión en que unos diablos juegan a la pelota con varios libros y ejercen de ocasionales críticos literarios. Dijo un diablo a otro: mirad qué libro es ese. Y el diablo le contestó: esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cid Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas. Quitádmele de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno, no lo vean mis ojos. ¿Tan malo es?, respondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. Por último, Cervantes pone la guinda de estos juegos meta e interliterarios en el capítulo 72, ya muy cerca del final, con el encuentro del protagonista y don Álvaro Tarfe, compañero de muchas aventuras del Quijote de 1614. Como en otros aspectos de su relato, es posible, nosotros creemos que no posible, sino muy probable, casi seguro, que la inspiración cervantina para este encuentro proceda del Guzmán de Alfarache. Son muchas cosas, y a veces lo olvidamos, son muchas cosas del Quijote las que proceden del Guzmán de Alfarache. En este caso es un capítulo, el capítulo 8 del libro primero de la segunda parte, publicado en 1604, en el que Alemán introduce un tal Sayavedra, que es evidente trasunto del autor de la continuación fraudulenta, que es presentado como un ladrón e impostor. Finalmente, en el capítulo 9, el capítulo siguiente, este desdichado Sayavedra se arroja al mar y muere ahogado. A raíz de este episodio, el genuino Guzmán decide no acudir a Montserrat, a donde lo había llevado el falsario, sino partir directamente de Barcelona a Zaragoza, de la misma forma que Don Quijote, el cervantino, evita pisar Zaragoza para evidenciar la falsedad del de Avellaneda. El encuentro de 1615, en el capítulo 72, entre don Álvaro Tarfe y el hidalgo, se resuelve con menos dramatismo. Es una lección de mansa ironía, una muestra del cambio operado en Don Quijote entre 1605 y 1615. En el capítulo 45 de la primera parte, el hidalgo enloquecido mantiene que los caballeros andantes, como él, no se someten a instancia judicial ni administrativa alguna, porque su ley es su espada, sus fueros sus bríos, sus premáticas su voluntad. Sin embargo, en el capítulo 72 de la segunda parte, acude a un funcionario público para que dé fe de una quimera, del hecho más fantástico, irreal e inverosímil de cuantos se narran en los dos tomos de la novela. Cervantes, cuya opinión sobre los documentos y procedimientos jurídicos es fácil imaginar, dispone que su protagonista, en una nueva e inocente locura, se empeñe en que el caballero granadino, Álvaro Tarfe, testifique ante el alcalde del pueblo, cómo no conocía a Don Quijote de la Mancha, el caballero que tiene delante, y que este no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. El comentario del narrador revela la distante sorna del autor sobre semejantes mecanismos. El alcalde proveyó jurídicamente. La declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse, con lo que quedaron Don Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los dos Quijotes y la de los dos Sanchos, sus obras y sus palabras. Para encontrar una explicación racional a tan extraño fenómeno, don Álvaro no puede más que echar mano al recurso habitual de Don Quijote. Se dio a entender que debía de estar encantado, pues tocaba con la mano dos tan contrarios Don Quijotes. En conclusión, en el Quijote de 1605, Cervantes utiliza el vivo y a veces mecánico contraste entre las imaginaciones y quimeras del hidalgo manchego y la realidad exterior. En el Quijote de 1615 explora y explota otra dimensión de la fantasía, la que nace de dar carta de naturaleza en un relato realista al universo de la ficción. Y para ello le resultó muy provechosa la involuntaria colaboración de Alonso Fernández de Avellaneda y su Quijote. Muchas gracias.